Unitec Campo Sur. Legislación para el diseño. Los derechos de autor y de marca en El Chavo del Ocho, por Luis Fernando Orozco. El Chavo del Ocho no es solo una de las series más queridas en Latinoamérica, sino también un fenómeno global que trasciende generaciones. Sin embargo, detrás de sus risas y personajes entrañables, existe una historia compleja de derechos de autor y de marca que ha generado conflictos legales y ha asegurado millonarias ganancias para sus propietarios. La muerte de Roberto Gómez Bolaños en 2014 reavivó las disputas sobre quién tenía los derechos de su legado. Pero, ¿cómo se dividen estos derechos? ¿Quién es el verdadero dueño del Chavo y sus amigos? Para responder esto, debemos analizar la Ley Federal del Derecho de Autor. Según el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el creador de una obra original, como una serie de televisión o un personaje, posee el derecho exclusivo sobre su explotación. Roberto Gómez Bolaños fue el creador de El Chavo, El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín y muchos otros personajes, lo que le otorgaba derechos sobre ellos desde el momento de su creación. Sin embargo, la ley distingue entre los derechos morales, que son inalienables y garantizan que el autor sea reconocido como creador de la obra, y los derechos patrimoniales, que permiten la explotación comercial de la obra y pueden ser transferidos a terceros. En este caso, Gómez Bolaños vendió los derechos patrimoniales de El Chavo del Ocho a Televisa, lo que permitió que la empresa tuviera derechos sobre su transmisión y comercialización. Desde 1992, se estima que Televisa ha obtenido más de $1.700 millones en ingresos solo por la retransmisión y licencias de la serie. La diferencia entre derechos de autor y derechos de marca. La protección de una obra audiovisual como El Chavo no solo abarca los derechos de autor, sino también los derechos de marca. Mientras que los derechos de autor protegen el contenido, los derechos de marca protegen la identidad comercial de los personajes y su uso en productos y servicios. La marca El Chavo ha sido registrada por Televisa y comercializada en alianzas con empresas como Bimbo, Barcel, incluso McDonald's. Este proceso es completamente legal bajo la Ley de Propiedad Industrial, permitiendo que los personajes trasciendan la pantalla y se conviertan incluso en un imperio comercial. Sin embargo, no todos los personajes de la serie siguieron el mismo camino. Las disputas legales de la Chilindrina y Kiko. No todos los actores de El Chavo del Ocho estuvieron de acuerdo con la administración de los derechos de sus personajes. Por ejemplo, María Antonieta de las Nieves, intérprete de la Chilindrina, y Carlos Villagrán, actor de Kiko, iniciaron disputas legales por el control de sus creaciones. María Antonieta de las Nieves argumentó que la Chilindrina fue una creación suya, y tras años de litigio, logró obtener los derechos del personaje en 2003. Esto le permitió explotar comercialmente a la Chilindrina, sin la intervención de Televisa. Por otro lado, Carlos Villagrán no tuvo la misma suerte con Kiko, pues al ser un personaje creado dentro del programa, su explotación comercial quedó en manos de Televisa y Gómez Bolaños, lo que limitó su uso en otros proyectos sin autorización. Incluso sus apariciones en programas extranjeros tuvieron que ser después de ciertas modificaciones en el nombre del personaje. Estos conflictos nos dejan ver la importancia de definir claramente la titularidad de los derechos patrimoniales al momento de crear un personaje. ¿Qué podemos aprender nosotros como diseñadores digitales y animadores? El caso de El Chavo del Ocho nos deja importantes lecciones para quienes trabajan en el diseño digital y animación, e incluso cualquier forma de creación de contenido. La Ley Federal del Derecho de Autor deja en claro que una obra tiene protección automática, pero su explotación puede depender de contratos y cesiones de derechos.
Si un diseñador crea un personaje dentro de una empresa o en colaboración con otros, es fundamental definir quién posee los derechos patrimoniales y bajo qué condiciones pueden ser explotados. Además, el registro de marca puede garantizar el control comercial de un personaje, evitando que otros lucren con su imagen sin autorización. El Chavo del Ocho es mucho más que una serie de televisión. Es un ejemplo de cómo los derechos de autor y de marca pueden definir el destino de su obra y su impacto comercial. El legado de Roberto Gómez Bolaños sigue vivo, no solo en la memoria de sus fanáticos, sino en las complejas estructuras legales que permiten que sus creaciones sigan generando ganancias. Para los creativos del diseño y la animación, este caso demuestra la importancia de conocer y defender sus derechos desde el principio, porque en el mundo de la propiedad intelectual, la creatividad solo es el primer paso. Les habló Luis Fernando Orozco para la materia de legislación para el diseño. Hasta luego.